Todos. Hoy tenemos el honor de presentar a tres excelentes profesionales, tres reconocidos profesionales eh, que nos van a ilustrar sobre el Gardner y que han titulado este evento como el juicio antes del juicio, razonar, preguntar y persuadir. Eh, es un honor para nosotros recibir al doctor Mario Laporta, al doctor Rafael Herrera Milano y a una amiga de la casa, que es la doctora Victoria Huergo, que la conocemos desde chiquita. ¿Eh? Así que no sé si Darío querés presentarlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, más que presentarlos, Bueno, poder ya me transmitir escucho. algunas cuestiones de conocimiento con respecto a ellos. Bueno, a Vicky todos la conocen, la doctora Victoria Huergo, pero para que se den una idea de la magnitud de quién es Victoria Huergo, cuando tenés algún tutorial sobre juicios por jurado, por ejemplo, en la Universidad Austral, en la diplomatura de litigación de la cual Mario es director, hay un video donde Victoria interrumpe un alegato de clausura porque estaban introduciendo elementos que no habían sido motivo de debate y nos enseñaban cómo se podía hacer ese tipo de planteos para evitar la contaminación del jurado y una serie de cuestiones. Bueno, el doctor Rafael Herrera Milano es psiquiatra, perito forense, con una amplia trayectoria y muy generosa en todo el país como perito de parte. Su asiento es el Departamento Judicial de Morón, así que Lucho Rapazo lo tenés cerquita. Y por supuesto que el querido Mario Laporta es quien desde hace muchos, muchos años viene bregando por que esto tenga una sistematización, una metodología en todo el país a través de su actividad en la Universidad Austral y en otras universidades, que no quiere decir de él que fui alumno de él, así que puedo dar fe de lo que aprendes con él. Así que, y para terminar, si me dejan, les cuento una pequeña anécdota. En abril de 2015 me toca un juicio por jurado, era el tercero en la provincia. Los otros dos anteriores habían sido con defensores oficiales. ¿Esto quiere decir que, por qué hago esta diferencia? Porque los que eran con defensores oficiales tenían un sistema de coaching por parte de la corte, por parte de la procuración, venían en combis con personas para practicar el futuro juicio por jurado que se iba a hacer, y por supuesto yo no tenía nada. Así que me toca en la ciudad de Trenquelauque un juicio por abuso sexual con acceso carnal, juicio por jurados por la defensa. A todo esto yo me entero después que tomo la causa, que era por jurado, imagínate que ni eso, porque en esa época la IPP nunca salía de la fiscalía. El juez no tenía nada. Lo único que sabía es que tenía una persona detenida a su disposición y la calificación, nada más. Entonces, no te daban información porque, por supuesto, el pedo de esa entrada, cuando vos llamabas o ibas, te decían, no, acá está la causa, de papel, todo así. Imaginate el grado de falta de certeza que tenías para poder litigar. Bueno, cuando me entero que es juicio por jurados, empiezo a comprar libros. Me leo todo lo de Carlos, Rúa, todo lo que había. Con respecto a lo que es la selección de jurados, me leí todo. Y les puedo asegurar que es como comprarse un libro para aprender a nadar y tirarse al agua. Es la misma diferencia. Nada de lo que vos leas te prepara para lo que vas a vivir en una audiencia de selección de jurado. Por eso la importancia de esta audiencia. Así que si no me permiten, para no perder más tiempo, le cedo la palabra a Victoria para empezar lo que ustedes vieron a escuchar. Gracias. Yo me voy a parar, así que voy a dejarme a mano el relojito para tratar de que generemos un tiempo para las preguntas, porque creo que lo más rico en un ambiente como este, donde somos todos colegas, más que lo que nosotros podamos imaginarnos que ustedes necesitan, es lo que concretamente nos pidan que demos una respuesta. Yo quiero comenzar contando un caso.
Es un caso, no es un caso real, es un caso imaginario, pero que podría ser. Te duele el alambre. Ah, bueno, no importa, si vos decís, sí, ya me conoces. De las caídas que he tenido. Ah, ya está, ya está. Bueno, María, a los 15 años, volvía de bailar, estaba en la parada del colectivo, porque era de una familia trabajadora, así que tenía que volver a las 7 de la mañana en colectivo, y le para el auto en la parada del micro, Pablo, el jefe de sus padres, y le ofrece llevarla a su casa. María todavía estaba aturdida por la noche, por un poco de alcohol, subió al auto. Pablo no la lleva a su casa, la lleva a un hotel de alojamiento, mantiene relaciones sexuales, no consentidas, la deja en su casa y le advierte que si llegaba a contar algo de lo que había pasado, sus dos padres iban a perder el trabajo, porque trabajaban para él. María le contó a sus padres le suplicaron que no dijeran nada, que trabajaban para él, que tenían muchas bocas que alimentar en la casa, que no hiciera la denuncia y eventualmente que el aborto era legal, si quedaba embarazada, abortaba y nos olvidábamos del asunto. María hizo la denuncia, Pablo le pidió a sus padres le echaron de la casa. Y María, al poco tiempo, se enteró que efectivamente estaba embarazada. Sus padres quisieron contactarla después, pero María les bloqueó el acceso por todos los medios. Sola, enfrentó el embarazo, enfrentó el parto, el nacimiento, estuvo viviendo en las condiciones más complejas, de la ayuda social, hasta que logró conseguir una casita usurpada, abandonada, y trabajar en casa de familia. Mientras cuidaba de su hijo, que a esta altura ya tenía 2 años. María tenía 18. Hasta que un día se encuentra con Federico, un compañero de la escuela, con el que habían sido noviecitos, y Federico, que la ve tan abatida, con una vida tan triste porque había tenido que dejar el colegio, le dice, mira, te invito esta noche, vamos a Lollapalooza. Nos vamos a Lollapalooza, vamos a festejar, te olvidas de todo esto, por lo menos tenés una noche de Cenicienta, ¿no? Entonces la pasó a buscar, ella salió de su casa con Toby, con su hijito de 2 años. Dice, no, bueno, como con Toby. Bueno, entonces María piensa, bueno, dejamos el auto en el estacionamiento, que total es cerca de la fiesta, le doy Benadryl, total cada vez que le he dado Benadryl se durmió, entonces le doy un poco más y le dio 3 dosis de Benadryl para que durmiera durante el tiempo que lleva a estar viviendo esa noche de olvido de sus miserias. Pero no fue un rato, María volvió a la 1 del mediodía a buscar a Toby, y Toby desde las 10 de la mañana estaba muerto por deshidratación. Yo no sé qué es lo que nosotros, cada uno de nosotros sentimos al escuchar este relato, pero seguramente a algunos de los presentes les va a impactar la, la historia de vida de María, cómo termina. Otros van a poner el acento en la situación de Toby, cómo de pronto su vida quedó cortada porque la madre decidió que lo encerraba en un auto, lo dormía, trababa las puertas y que sea lo que tenga que ser. Lo cierto es que a nosotros lo que nos pasa en todos los casos es que las historias que tenemos para contar, los fiscales y los defensores, están atravesadas por valores, están atravesadas por creencias que tenemos cada uno de nosotros de lo que es el comportamiento esperado, el comportamiento debido, lo que nosotros, en base a lo que nos enseñaron, a lo que vimos de nuestros padres, a lo que pudimos hacer en nuestra vida, creemos
que debe ser. ¿Y por qué les cuento esto? Porque este sistema de creencias lo tenemos todos, incluidos los jueces profesionales. Pero en los fallos de jueces técnicos, los motivos de la sentencia están expresados. La valoración de la prueba es visible y controlable. Nosotros podemos controlar si el razonamiento es correcto, si se trasladaron a los fallos, prejuicios, estereotipos, si hay alguna razón por la cual a partir de esa construcción ideológica nosotros podemos impugnar esa sentencia porque es una sentencia que no se ajusta al derecho. En el juicio por jurados tenemos seres humanos que también tienen sus motivos para resolver. Pero esos motivos no quedan expuestos porque la deliberación y el resultado de la misma y las razones quedan encerrados en la sala y no son conocidos por nadie. Y los mecanismos de control recursivo de la sentencia, digamos, de los veredictos de los jurados, son de muy difícil refutación. No digo que es imposible, para la fiscalía es imposible, porque no tenemos recursos. Para la defensa es muy difícil refutación. Por lo tanto, esta necesidad de contar con un juzgador imparcial es clave para poder lograr el fin de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, y ese es el gran planteo, para lograr un jurado imparcial, se estableció la audiencia de Guardia? Esta audiencia tiene principalmente como sentido lograr que queden expuestas las posiciones más extremas, más rígidas, las posiciones más radicalizadas, las posiciones de aquellos que en el caso concreto, independientemente de los hechos que se le presenten o de las pruebas que presente cada parte, no van a estar dispuestos a ni siquiera a considerar la teoría del caso. Me detengo un segundo en el concepto de teoría de caso porque es un concepto clave que se incorpora a partir de la nueva visión de la litigación que tenemos. El sistema adversarial en la provincia de Buenos Aires lo tenemos establecido acusatorio adversarial desde 1998. Pero lo cierto es que recién a partir de la incorporación del juicio por jurados nos empezamos a tomar en serio ciertas reglas de litigación. Porque antes lo que hacíamos era organizar expedientes escritos. De hecho, incluso hoy en día, cuando tenemos que hablar, nos dan la palabra en el alegato de apertura, en los casos de jueces profesionales, leemos la materialidad ilícita de la requisitoria. Seguimos con esa práctica. No ponemos en valor la historia y contamos todo este conjunto de información que también es relevante para resolver el caso. Entonces, nosotros, en esta historia que conté, vamos a tener dos teorías del caso distintas. Una teoría del caso fiscal que va a poner el acento en que más allá de la pobreza y de la vulnerabilidad de María, María tenía una responsabilidad hacia su hijo que no podía dejar de lado y que más allá de si nosotros estamos con posiciones acerca del dolo digamos, del dolo como solo conocimiento, como conocimiento muy voluntad, lo cierto es que seguramente vamos a construir la teoría jurídica de la posición de la Fiscalía en torno de un homicidio agravado por el vínculo, sea por comisión por omisión, un dolo eventual, o un abandono de persona seguido de muerte calificado, y seguramente la defensa planteará en su teoría del caso que María no tenía herramientas intelectuales, no tenía una red de contención, no tenía quien pedir ayuda, no tenía tampoco un bagaje cultural, social que le permitiera entender qué riesgos corría su hijo, no tenía tampoco una idea muy clara de qué le estaba suministrando al hijo o qué le podía llegar a pasar.
entonces seguramente la jurídica de la defensa podría girar en torno de un homicidio culposo, con consecuencias totalmente, tal vez acá tengo excelentes defensores que seguramente verán posiciones aún más beneficiosas, pero absolutamente atenuados. ¿Qué quiero señalar con esto? Que cuando nosotros tengamos a nuestros aspirantes a jurados, nosotros tenemos que tratar de aprovechar el espacio de la audiencia del guardián para identificar su sistema de creencias, para saber, por ejemplo, si frente a nosotros yo les pregunto una cosa. Nosotros estamos implementando un sistema de formularios, después van a explicar la gestión del juicio por jurados mucho mejor que yo. Nosotros estamos implementando un sistema de formularios previos para recabar información acerca de, ya que en la provincia de Buenos Aires no podemos conocer la identidad y por ende no podemos revisar redes sociales ni nada, estamos haciendo circular formularios previos para tener alguna información de los aspirantes. Vamos a suponer que nos llega la información de que dentro de nuestro auditorio tenemos una madre soltera. Yo les pregunto, ¿este dato para ustedes, como fiscales o como defensores, por sí mismos, les alcanza para saber si es un jurado potencialmente favorable a recibir nuestra teoría del caso o refractario a nuestra teoría del caso? ¿Alguien quiere dar una opinión? Se alcanza. Te dice en el formulario que vos sabés que es madre soltera y vos tenés que la teoría del caso de la fiscalía y de la defensa versa sobre una madre soltera. No. Te alcanza. ¿Y qué haces? Vos te supongo, lo recusás como que, como fiscal o como defensor. Como defensor. ¿Por qué? Ya estaría atravesada por situación particular de madre soltera. ¿En qué sentido? Y que puede buscar objetividad a la situación final. ¿Y qué pasa si esa madre, por ser madre soltera, es empática y puede ponerse en el lugar de María y puede entender lo que significa estar años y años, 100% del tiempo, sin tener un instante de vida razonable y logra entender que eso que ocurrió le pasó como le podría haber pasado a cualquier madre que no puede tener atención plena las 24 horas siempre? Y que en realidad fue una mala decisión, negligente, pero no. Entonces, o tal vez es una madre soltera, perdón, que hizo de su hijo la razón de su vida, que ha dejado todo postergado porque ese hijo tenga el mejor futuro y ve de manera aberrante el comportamiento displicente, egoísta y superficial de una madre que se va a bailar, a universitar. Digamos, por ese dato crudo, no podemos saber a ciencia cierta si ese aspirante de jurados va a estar en condiciones de escuchar la prueba y analizar los datos con la suficiente apertura como para considerar, para resolver por lo que ve y por lo que escucha, y no con un juicio a priori en el cual no importa qué le muestre, la respuesta es contraria. Les pongo otro ejemplo. Vienen en un formulario informado cualquier caso, que el que lo firma es el hijo o la hija de Elon Musk. Eso a ustedes ya les permite tener una idea de cuál es el posicionamiento político en materia de derechos humanos con relación a un caso. Elon Musk tiene dos hijos que son gemelos. Uno se lleva bien con el padre y el otro es trans y está absolutamente enfrentado con su padre. Su padre declaró que el movimiento progresista le mató a su hijo Javier y desconoce a su hija actual, que sube videos en TikTok
diciendo que está vivita y coleando y que no la mató nadie. Entonces, el guardir justamente, más allá de la información que nos pueda venir en un formulario, es el espacio que nosotros tenemos para poder dialogar con los aspirantes a jurados y poder individualizar con la mayor celeridad posible quiénes de los que están ahí presentes tienen rechazo o son reactivos a escuchar nuestra teoría del caso. Por ejemplo, si se tratara, yo tuviera un caso de gatillo fácil, no voy a tratar de dialogar, yo soy fiscal, no voy a tratar de dialogar con las personas que entienden eh, que los derechos humanos son fundamentales. Voy a tratar de individualizar dentro de mi auditorio a todos aquellos que piensen, por ejemplo, que el orden es el valor más importante, que la policía tiene que tener herramientas suficientes para prestar su función, que no puede ser que los ladrones entren por una puerta y salgan por la otra. Porque si yo mantuviera abiertamente conversaciones con aquellos que son favorables a mi teoría del caso, de que la policía se excedió y cometió un homicidio, ¿qué pasaría con esas personas? Les estaría colgando poniéndole un reflector para que mientras tanto el defensor anote a todos los que tiene que sacar. Por eso que es fundamental en ese espacio, que encima es de poco tiempo y de mucha dificultad, que nosotros seamos muy precisos en la elaboración de las preguntas. Y para eso nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra teoría del caso, cuáles son los valores que atraviesan nuestra teoría del caso, para generar en los interrogatorios en sentido contrario. De todas estas técnicas, que son varias, que tienen formas, que tienen límites constitucionales, porque tampoco nosotros podemos decir que no queremos determinado segmento, por ejemplo, cultural afuera del jurado. Hoy en día la igualdad de género está... De todo esto vamos a hablar ahora y los voy a dejar con dos excelentes profesionales, pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que los guardias, por lo menos de los que yo conozco en la provincia de Buenos Aires, nunca nos dejan, nunca no, pero generalmente no superan las 3 horas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser precisos, que generalmente tiene que agotar el interrogatorio la fiscalía antes de que le den la palabra a la defensa, que tenemos que tener un buen sistema de registración y procesamiento de la información, que no podemos entrar en crisis con el auditorio de aspirantes, en crisis me refiero a generando resistencia, por más que no nos guste lo que digan, y que tenemos que tratar de ser muy certeros en la decisión, porque de esa decisión va gran parte de la suerte de nuestra posición en el caso. Así que yo con esto ya les doy el pie a mis compañeros y sí, al final van a tener espacio de preguntas y leer de todas las cosas malas que me han pasado, que todo lo mal, de lo malo uno aprende, entonces ya tiene un aprendizaje importantísimo. Nada, de todas las experiencias vamos a poder responder al final. Nada más. Bueno, Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Yo me agradecí. Bueno, voy a tratar de dar algunas herramientas, que es un poco lo que hablaba Victoria, para llevarlo más a un plano tangible, lo que para muchos de ustedes no lo es, si no lo saben por ahí utilizar o no conocen las herramientas necesarias de institución que están estudiadas, que muchas veces son efectivas, no determinantes, pero sí influyen y muchas veces condicionan. La principal idea de todas es que hay que ser disruptivo con el jurado.
hay que romper las creencias que traen muchas veces, y esos se llaman engramas cerebrales, o sea, son las conexiones que ya traen por sus creencias, por su funcionamiento psicológico, religioso, social. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, si los usa a favor, los usa en contra o los rompe. Para eso hay fundamentalmente 4 herramientas principales. Entonces, imagínense que nosotros hablamos de que la empatía y la afinidad en este tipo de juicios con el por jurado es lo fundamental, porque acá lo que se busca es conmover la persona, a las personas en realidad. En un juicio ordinario, muchas veces los abogados pueden suplir la falta de afinidad o empatía por cuestiones técnicas. Acá no, porque la gente que está en el jurado muchas veces son legos, no entienden absolutamente nada de lo que estamos hablando. Hay que hacerlos sentir cómodos, hay que hacerlos sentir en una charla descontracturada, como si fuese una charla de café. Podemos tener un ingeniero y al lado un mecánico. Entonces, hay que subir y bajar y ver en qué momento nos conviene acelerar y en qué momento nos conviene desacelerar. ¿Cuándo empieza el juicio, en realidad, el juicio por jurados? Empieza antes de la fecha del juicio. Cuando uno tiene la teoría del caso, cuando uno empieza a seleccionar cuáles son las personas más permeables o receptivas a lo que yo quiero demostrar. Ese es el verdadero comienzo. Afuera, en Estados Unidos, es algo que está muy estudiado, en España también, y acá es algo que no está tan estudiado en profundidad y que tampoco se utilizan las herramientas disponibles, muchas veces porque no se conocen, muchas veces porque no hay tiempo, y otras veces porque se hace de manera ineficaz. Esos 2 libros son los que hoy por hoy están más en boga en relación al juicio por jurados. Hay muchos más, pero estos fueron como los pioneros que demostraron que hay un montón de situaciones que atraviesan a la gente, en parte de la población en general, que no está acostumbrada a los juicios, que están incómodos, que no se sienten a gusto ahí, que hay que ver de qué manera uno le va contando la historia que quieren que ellos escuchen e interpreten, y que después terminen fallando en consecuencia. Ustedes saben mejor que yo que para determinadas penas se necesita unanimidad. O sea, la totalidad del jurado tiene que opinar igual para que haya una condena. Entonces, ¿cuál es el objetivo más importante y más difícil de conseguir? Destruir o fortalecer los preconceptos, según lo que nos convenga o según lo que estamos buscando. Lo que hablábamos antes, desarmar lo que ya tienen armado. Pero esto no es muy fácil de hacer, por eso es importante ser disruptivos. ¿Y disruptivos a qué nivel? Al que sea necesario. A mí me tocó participar en juicios por jurados en los cuales yo juzgaba en las audiencias previas cuando seleccionaba al jurado, ejemplos que eran aberrantes, pero después me daba cuenta que cobraban un sentido muy importante que en la primera impresión uno no se daba cuenta, pero cuando terminaba el juicio se daba cuenta del valor real que tenía esa situación. Esta es la explicación de qué pasa en el cerebro y qué generamos con todas estas disrupciones que generamos en el cerebro de las personas, ¿no? Pero para ser más específico. Pero nosotros ahora tenemos que entrar en la plasticidad. La sinapsis es la comunicación entre las neuronas. La plasticidad sináptica son los caminos alternativos. O sea, lo que nosotros buscamos es eso. Es que cambie el curso normal del pensamiento, si es lo que queremos. Si queremos desviarlo de una conducta que suponemos que va a tener un desenlace esperable. Por ejemplo, ustedes ven esto. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Conocen esto o no? Sí. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Exacto. Una persona sentada en una posición reflexiva, que le hizo un escultor muy conocido. Muestra la capacidad de pensar, de transmitir la acción. Cada músculo, cada posición, cada mirada, lo convierte en el pensador por excelencia. Eso es lo que todos nosotros traemos acá. O sea, yo le pongo la imagen anterior y todos dicen lo mismo. Algunos sabrán el nombre, otros no, pero saben qué refiere que está pensando. Ahora, si yo en el juicio quiero demostrar que ese hombre no está pensando, le tengo que llegar de una manera muy disruptiva y romper con esos engramas que la gente trae. ¿Cómo hago? De una manera brutal.
¿Entienden? Entonces, cada vez que vuelvan a ver esa imagen, se van a dar cuenta que, obviamente que está pensando, pero esto les va a quedar. ¿Pero por qué? Porque yo acabo de romperle los engranos cerebrales. Entonces, ese impacto queda. Y en un juicio, salvando las distancias, es lo que muchas veces marca la diferencia, al menos en un jurado en particular, y termina inclinando la balanza. ¿Cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta para realizar una selección eficaz de un jurado? No hay ni buenos ni malos jurados. Todo depende del caso en particular. No hay que encasillar que tienen que ser todos de edad media, de profesores de colegio, padres de familia. Cada caso tiene un molde particular. ¿Cuáles son las fuentes de información? Este es el núcleo de la charla. Esto es lo más importante de todo. Primero, el lenguaje corporal. Yo en lo personal descreo. Pero hay bibliografía, es lo primero que uno ve, es lo primero que uno se lleva puesto cuando la gente entra. El sentido de la visión es el más importante para el ser humano y es inevitable no sopesarlo, aunque sea de manera inconsciente. Entonces no se puede dejar de hablar del lenguaje corporal. El interrogatorio, ¿cómo hay que preguntar? ¿De qué manera? Para que obtenga la respuesta que yo quiero. Las estadísticas, hay estadísticas. ¿Sirven? Sí, sirven. Pero no son datos complementarios que se van ensamblando en un rompecabezas que al final de la historia nos da el resultado que buscamos si hacemos todo más o menos dentro de lo esperable. ¿Cómo interpretamos las respuestas? Muchas veces no son respuestas lineales que tienen un solo significado. A veces hay un metamensaje atrás de esa respuesta. Hay que estar atentos a eso también. Y lo más difícil de todo es tratar de entender la lógica del pensamiento humano. O sea, hay que descubrir la mente moral del jurado. Hay que tratar de meterse dentro de la cabeza de esas 12 personas que están ahí y tratar de jugar un poco con eso para poder encajar en su mecanismo de pensamiento y que nuestra teoría del caso acompase lo que ellos ya vienen trayendo. Cualquier cosa que no entiendan, me preguntan. La primera fuente de información, el lenguaje corporal. Yo esto es algo, el PowerPoint queda, lo voy a pasar rápido, no creo en esto. Hay cosas que por ahí son muy evidentes y tienen mucho peso, pero son muy pocas. Yo las señalé, obviamente hay que evaluar el contexto, pero los tips principales, ¿cuáles son? La posición del cuerpo. Es lo primero que ven, cómo se sienta, si está de brazos cruzados, piernas cruzadas, si mira para la puerta, si no, por sí solo no dice nada. Los gestos, hay gestos que están por la ciencia homologados a determinadas situaciones, si miente, si tiene seguridad, si tiene vergüenza, los gestos, la atención, la mirada, el contacto visual, esto sí es importante. Y mantienen el contacto visual. La sonrisa, pero la sonrisa en realidad, la sonrisa que a mí me interesa es esta. La sonrisa desencajada del contexto. Esta es una persona que no es influenciable, porque una sonrisa que es una carcajada en realidad, que pasa por la vía subcortical del cerebro, que no pasa por la razón y que cuasi refleja, y esa persona no tiene miramientos en explotar en una carcajada, es una persona permeable a lo que yo quiero transmitir. No se guía por los estereotipos. Entonces, este sí es un dato a tener en cuenta, que muchas veces se genera de manera espontánea. Las manos es otro ítem, los movimientos que hacemos en las manos. Esto sí es importante. Y todo lo que estamos acá seguramente lo experimentamos eh, en las diferentes facetas de nuestra vida. ¿Cómo da la mano una persona? ¿Tiene la mano transpirada? ¿Aprieta muy fuerte la mano? ¿Sacude la mano? ¿Agarra el antebrazo? ¿Sube y baja? Eso habla. Es la primera impresión que tenemos nosotros con la persona cuando viene, cuando nos saluda. No es definitorio, pero es donde se empieza a desilvanar todo lo que intentamos perfilar. Entonces, en algunas oportunidades, el saludo de la mano es alevoso y nos habla ahí sí cabalmente de una personalidad. Yo ahora
voy a poner un video cortito, pero para que se den cuenta que no siempre es determinante, pero muchas veces se expresa de una manera tan notoria porque no pasa por la razón y sale de manera natural y desnuda a la persona frente al resto. Fíjense. Ahí no me lo reproduce, me parece. Ahí puedes. A ver. Para. No. Pues da play y la. Allá abajo hay un play. Abajo a la izquierda. Ahí. No, para mí es para pasar de diapositiva. Ah. Bueno, era una lástima, porque era muy notorio. Es una combinación que es tremenda. A ver. No. Bueno, no importa, seguimos. Los brazos, las piernas, los pies. Todo eso también forma parte de rompecabezas de la primera fuente de información que es el lenguaje corporal. La manera de sentarse, ya lo vimos antes. El movimiento, cómo camina una persona. Camina rápido, camina con pasos largos, con pasos cortos. No alcanza por sí solo. Pero hay que ir tomando nota y empezar a hacer los primeros esbozos en el corto tiempo que tenemos de ver cuáles son los candidatos que realmente nos interesan. Acá es una especie de resumen rápido. Está en la bibliografía, la ciencia en parte lo avala. Yo no soy muy partidario de esto, pero está en varios lugares. Y todos tienen su explicación, que no viene al caso, porque es muy compleja. Pero hay gente que se dedica a esto, que lo que hace es estudiar el lenguaje corporal y habrán visto o en la televisión o en determinados cursos que por cómo se sientan, cómo miran y demás, hacen un perfil que a mi mirada es insuficiente, pero bueno, es una especialidad del correo. Y es la primera fuente de información que tenemos a la hora de seleccionar un jurado, por más que sea algo muy abstracto, pero es inevitable porque nos invade el campo visual. ¿Cuál es la segunda fuente de información? ¿Qué preguntar y cómo? Y acá hay dos vertientes. Son las preguntas generales y las preguntas en particular. Entonces, ¿cómo entramos adentro de la cabeza de lo que ya seleccionamos o de lo que estamos por seleccionar? Hay dos formas. La primera es preguntar la mayor cantidad de veces que pueda para obtener la mayor información posible y de esta manera conocer el background de la persona, a qué se dedica, cómo está compuesta su familia, qué creencias religiosas tiene. Y hay que ahondar, porque muchas veces la persona no se abre ante la primera pregunta. ¿Cómo interrogamos de una manera efectiva para sacar la información que necesitamos? Lo que hablábamos antes, actuar de manera casual, no ir directamente al punto central, llevarlo a un área de confort para que gane confianza, y ponerlo como si fuese una conversación. Que la persona se sienta cómoda, que diga lo que quiere decir realmente y que no se sienta condicionado porque está en un ambiente ajeno a su actualidad. Y acá vamos a lo que yo decía al principio, las preguntas genéricas y particulares. Muchas veces las genéricas se hacen de manera global para que el jurado levante la mano. ¿Quiénes están casados? ¿Quiénes tuvieron alguna vez, no sé, algún accidente en la familia por herida de arma de fuego? Esas son las genéricas. El objetivo es conocer el background del entrevistado. Para saber, es la primera foto. O sea, tenemos el lenguaje corporal al principio, después empezamos. Sexo, edad, profesión, información, familiares, marco sociocultural, dónde vive. Por ejemplo, a mí me tocó participar como perito de la querella en el juicio de Fernando Farré, el femicida que mató a una mujer en Martindale. Entonces, una de las preguntas que le hacían al jurado era esta: ¿quién está casado y quién cree que el matrimonio es para toda la vida? Porque de esa manera trataban de captar gente para la defensa. Porque en realidad lo que él planteaba era una situación en la cual se terminaba el matrimonio por una cuestión de infidelidad, y la defensa lo usó.
Entonces, todos los que querían que el matrimonio era para toda la vida, la defensa lo seleccionaba. Ahí está, Juan, me adelanté. Eh, este es otro tema también que pasa mucho, que buscan un perfil X para el jurado, cuando en realidad el mejor jurado es el que es más heterogéneo, porque al ser más heterogéneo hay más posibilidad de discusión. Un jurado homogéneo, liso, que todos razonan de la misma manera, tiene resultados menos positivos que uno que es más combativo entre ellos. Entonces siempre hay que buscar algo heterogéneo. Hay que pelear con los preconceptos propios, más allá de lo que puede tener cada postulante, que a veces pueden jugar en contra o a favor. Son muchos factores los que influyen. Y acá también es otra de las cosas más importantes. Esto es emocional. El jurado popular, el jurado lego, más que racionalmente, se maneja emocionalmente. Entonces lo que se tiene que intentar es conmover. ¿A qué costo? A cualquiera. A mí cuando me tocó exponer en el juicio que les contaba, era un tema de imputabilidad pura. Te había entendido no lo que había hecho. Y se hablaba mucho de la psicofarmacología. Entonces explicarle a gente que no entendía absolutamente nada de psicofarmacología era algo muy difícil. Porque ¿cómo le hacían entender que una persona que era exitosa profesionalmente, que se codeaba con las más altas esferas socioeconómicas, de un día para otro había matado a la mujer? De esa manera. Y en el medio de empezar un tratamiento psiquiátrico con antipsicóticos. Entonces la gente decía, pero para, antipsicóticos, ¿para qué se usan? Para la psicosis. A mí me lo preguntaba el abogado defensor. Entonces decían, bueno, entonces la persona está loca, porque si un psiquiatra lo medicó con un antipsicótico, entonces ahí había que explicarle que en realidad los psicofármacos son versátiles, es un idioma difícil. Se pueden usar para una esquizofrenia o para un trastorno de insomnio, es la tercera línea de tratamiento, pero yo recuerdo que le decía, bueno, ustedes imagínense que la risperidona, que es un antipsicótico, es como un destornillador. Se puede usar para sacar un tornillo o para abrir una lata de pintura. Y yo entiendo qué funciones tiene, para qué lo quiero utilizar, conozco la droga y sé cómo manejarla. Entonces, esa era la única manera en que la gente decodificaba la información que la defensa trataba de enrostrar. Era muy intensa, era muy difícil. Terminó condenado por unanimidad, pero fue muy complicado desarmar todo ese embrollo, porque era un tema muy específico, era un tema que había bibliografía adversa en relación a la querella, y obviamente había delitos por todos lados, éramos un montón. Sí. Porque, doctor, usted en uno de sus trabajos habla de demagogia punitiva. Esta índole emocional, ¿no se verifica también en esa demagogia punitiva? ¿En qué punto? En que muchas veces el jurado, sea cual fuera la conclusión, heterogénea o homogénea, está predispuesto frente a determinados delitos. Sí, lo que pasa es que hay que ver si lo termina, o sea, ¿y cómo se demostraría eso? Porque para que eso tenga lugar, tiene que exhibirse de alguna manera. Yo entiendo la pregunta, pero para plantearlo, ¿cómo sería un caso práctico? Y ahí les digo, Bueno, pero por eso digo, es muy difícil, por ahí Mario nos puede ayudar a demostrarlo fehacientemente que estamos en presencia de esa figura. A mí en lo particular no se me ocurre, no sé, Mario, vos. Te quiero interrumpir, Rafa, pero qué, perdón, ¿qué es lo que quieres demostrar? claro, Un sesgo, claro, un sesgo del jurado. sí. Es que voy a anticipar un poco, pero eh, a ver, la cuestión de los sesgos del jurado es algo que la única oportunidad que vamos a tener para determinarlo es en el abril, ¿cierto? Y no quiero pisarlo, Rafa, y tampoco quiero dejar sin respuesta, pero la chance la vamos a tener ahí. O sea, vamos a ver qué pasa retrospectivamente cuando la detección de ese sesgo falla.
o cuando la detección de ese sesgo es intencional de parte del que interroga o de parte del jurado. Hay varias alternativas que se discuten y tienen anclaje en la doctrina norteamericana y que pasó en Argentina, que en un caso que voy a hablar ahora. Pero nosotros también, perdón, Rafa, no te quiero robar tiempo, pero nosotros, el mundo de la litigación parte de una premisa, que nosotros somos falibles, ¿cierto? Y el modelo acusatorio, parte de esta premisa se apoya mucho. Nosotros la tomamos como referencia del modelo norteamericano, en donde cada cual se ocupa de lo suyo, ¿cierto? Entonces, y hay un montón de doctrinas que sobre este tema. Si alguien hace una mala elección de abogado, o se hace el abogado hace una mala elección en su estrategia, eso corre por cuenta dentro del esquema de la libertad, ¿no? Hacemos libertad y nos más que nunca. De Tarzán también ahí, el video de Alberto Mano. Sí, lo hicimos mal, mala suerte, no libre albedrío. Entonces, la oportunidad la vamos a tener en ese primer momento y conforme el modelo que nosotros estamos eligiendo, que es el constitucional, que es el acusatorio, tiene digamos, su beneficio y tiene sus defectos. Se apoya mucho en la idoneidad de las partes. ¿No? Un fiscal que no da con la talla pierde el caso, un abogado de defensor o abogada que no da con la talla pierde el caso, y eso no hay mucho espacio para lo que nosotros tradicionalmente conocemos como libra no discuri, ¿cierto? Después conoce el derecho, después hay mucho más que nosotros, después eso no va a pasar. Eso claramente no va a pasar acá. Entonces, como es un paradigma distinto y como nosotros tenemos que resetearnos para ese paradigma, la respuesta al sesgo, o sea, en cierto modo, a la presencia del sesgo, se va a trasladar. Es decir, hoy por hoy, el sesgo, lo que tengan registrado, lo plantearemos en una impugnación, en un recurso con el magistrado de más jerarquía, pero el sesgo del jurado, nosotros somos los litigantes, somos los que tenemos en nuestra mano delegada la capacidad de detectar esos sesgos. Y en la medida que no lo hagamos, o en la medida que lo hagamos mal, o en la medida que el jurado tenga la habilidad de esconder el sesgo, el que va a cargar con las consecuencias es la parte, porque en cierto modo uno de los principios del acusatorio es devolver el conflicto a las partes, entonces de cierto modo administrarlo. El Estado te va a garantizar que se administre de manera limpia, pero no te va a reemplazar, salvo obviamente casos muy burdos, ¿no? De indefensión o todo eso. Pero, a ver, de nuevo, el antídoto contra el sesgo va a ser nuestra perspectiva, esto que estamos haciendo. O sea, esto es vital. Escuchar a Rafa es más bien. ¿Puedo Sí. una cosa solamente para transmitir el translate? La Corte, así como no te puedo hablar de los casos de A1, sí están publicadas las estadísticas de la Corte. Y no hay ningún departamento judicial en la provincia de Buenos Aires que tenga un porcentaje de condenas más alto en juicio por jurados que en juicios con jueces técnicos. Y Lomas de Zamora, por ejemplo, tiene números similares, en torno al 80% de condena. Pero, por ejemplo, Pergamino tenía, por lo menos hasta la estadística 2024, más de 80% de condenas con jueces técnicos y 33% de condenas con jurados, lo que estaría en los grandes números, digamos, desarticulando la premisa del efecto emocional como adverso al imputado. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Está clarísimo. Sí. Bueno, yo tomando un poco de eso, ustedes seguramente lo van a aclarar. Yo creo que no hay ningún tipo de control en este sentido. A mí me tocó presenciar un juicio en el cual, en la mitad del juicio, uno de los jurados se fue corriendo con un brote psicótico. Pero hay suplentes. No, está bien, se suspende, pero No hay es suplentes. otra. Hay suplente. Hay suplentes. No, está bien, pero ¿quién es el control antes? Porque esa persona se brotó, pero puede ser que no se brote, que tenga un pensamiento alterado. Vota. Totalmente. Entonces, es una de las grandes preocupaciones que a mí me da adelante el juicio por jurados. Seguro. Que veo que no hay un control, no digo riguroso, elemental de los postulantes. Para hacer un estudio psicológico, bueno, Algo, no hay nada. Entonces, después en una primera yo hablo de eso. Porque una persona, más allá de estar atravesado de todo lo que venimos hablando por ahí un poco rápido, hay mucha información, yo cuando lo dejo, no pasa nada. O hay artículos que también se los acerco.
todo lo que nosotros venimos viendo, y espero que en parte retengan, puede estar interferido por una patología que está dentro. Entonces, todo eso cambia 180 grados la ecuación. Los jueces no. Y a veces no se expresa con un otro. Queda alargado. Entonces, esa estructura de pensamiento nunca aflora a la superficie. Queda en el interior de la persona. No voy a ponerme a dar una charla de psiquiatría pura, clínica, pero hay delirios que son encapsulados, pero que no flotan. Quedan dentro de la cabeza de la persona. Sí. Consulta, por ejemplo, un examen psicofísico, por ejemplo, si se hace la técnica de servicio penitenciario, o en este caso, para la aplicación de los jurados, si era Claro, hay eso es. podrían esperar esa situación. Lo que pasa es que muchas veces el examen. No me acuerdo qué artículo es, pero. Ellos le hacen cuando entran, uno tiene 30 años. A mí me ha tocado intervenir en juicios donde uno hay una operación de actividad. Simplemente utilizan interrogatorio. Ya no directamente al cuerpo médico forense. ¿Y a la fiscal? Porque también necesitamos No, pero a mí me viene a actuar como una resolución. Si me dejan, hay un consenso de... la situación de hoy. Doctor, ¿me puede hacer una pregunta? Sí. En el caso, yo trabajo con la doctora Borro y tenemos un problema en la función por jurados. ¿Qué hacemos con los jurados o los potenciales jurados que no responden las preguntas? No las responden. Siempre tenemos ese problema que están ahí callados hasta que termina y por ahí pasan y te conforman el jurado. No responden nada. Nada. Y ustedes ahí calculo que los podrán recusar. Sí, pero son miles. Tenemos una sala de Se 55 acaba la cantidad. Claro. Y es más legal. Ahí ya no sé. A ver, Ustedes me están dando una herramienta. Rafa, vamos a dejarlo para la parte final, eso que son, le diste un golpe de realidad de todo esto maravilloso que lo tenemos que concentrar en 2 horas y sin retrovisor. Sí. Bueno, este es otro tema que es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, cuanto más cerca esté la persona de lo que se está juzgando, va a ser mejor. Y muchas veces es a la inversa, porque por ahí la persona no vivió la experiencia o no tiene la cercanía que nosotros pretendemos que tenga, entonces ¿con qué la llena? Con los estereotipos que trae. ¿Me explico con lo que quiero decir? Que obviamente se altera completamente si una persona que tiene una patología mental, ¿no? Bueno, muchas veces así también, si lo vivió, va a salir para este lado, o sea, va a ser pro acusación o pro defensa, y tampoco es tan así. Ahora cuando veamos la otra pata, que son las estadísticas, seguramente se lleve más de una sorpresa, porque va en contra de la lógica, incluso. Es muy llamativo. Acá, un par de preguntas, por ejemplo, a tu respuesta, a tu pregunta, un par de respuestas a tu pregunta, que son livianas, ¿entendés? Y que por ahí le dejas abrir el juego a esta gente que no habla, es si cree que alguien que es acusado de un crimen es culpable. Es una pregunta liviana, pero que te dice un montón. Porque por ahí estás hablando con gente de un nivel sociocultural muy bajo, y dice, no, sí, en mi barrio pasa, ¿qué? Y siempre resulta que son los, bueno, listo, ya tenés un dato. O lo otro, ¿cree que la justicia de enjuiciamiento sea muy difícil que la policía y los jueces logren condenas? O sea, son llaves chiquititas que cuando la puerta está muy cerrada, algo de luz te deja entrar. Después tenemos las preguntas específicas. Acuérdense que empezamos con la general, que todo el mundo levanta la mano por sí o por no. Y después, cuando ya más o menos tenemos una preselección, vamos a ver si queremos un jugador que sea pro acusación o pro defensa, y en base a eso vamos a ir afinando la agudeza de nuestras preguntas. Pasamos de lo general a lo particular. Si estuvo cerca del hecho, si tuvo un hecho cercano, si nunca tuvo contacto con la justicia. Vamos achicando cada vez más el margen y apretando más para ver si lo que nosotros estamos buscando está en esa persona. O puede llegar, o lo podemos llegar a convencer. Hay muchas veces que la gente es inflexible sin llegar al brote psicótico, pero te das cuenta que no va. O sea, que te dice que no va. Entonces, yo lo que intento acá darles son llaves para que vean de qué manera pueden empezar a parcelar todo este gran mar de incertidumbre que muchas veces pasa lo que vos estás diciendo, no saben qué hacer.
Bueno, esto es lo que hablamos antes. Esto hay que tenerlo en cuenta, y yo puse justamente tener en cuenta, pues está escrito en la bibliografía. Y ustedes piensen que, por ejemplo, las personas que quedaron atemorizadas, vulnerables, suelen estar a favor de la autoridad. Eso es lógico, ¿no? Quienes fueron víctimas de delitos pueden llegar a tomar su posición de jurado como una oportunidad para castigar al acusado que debe juzgar a raíz de su propia experiencia. Es lo que hablábamos antes. O sea, hay que ver cómo la experiencia vivida o la no vivida impregna a esa persona para poder deducir un posible accionar. Acá también hay que pensar que mucha gente puede abandonar el juicio si lo apretamos por demás, porque se sienten incómodos, porque no es su lugar, porque le hace revivir cosas que... Entonces, por ahí el concepto más importante o sobresaliente es, van a pescar, en cuanto sienten que está listo, no toquen más, ya está, este está. Porque si profundizan muchas veces es perjudicial. Las estadísticas. Yo, en lo personal, antes de publicar un par de trabajos, me llevé grandes sorpresas, la voy a pasar despacio, no me acuerdo exactamente cómo las armé, pero fíjense, ¿quiénes suelen condenar con mayor facilidad los delitos graves? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Quién? Hombres, levanten la mano. ¿Quién piensa en hombres? Son más severos para condenar. Nadie. Nadie. Bueno, todos piensan que las mujeres son más severas para condenar, ¿no? Tampoco. A mí la mujer es mayor. Sí, porque yo a los mayores. ¿Eh? Yo iba a los mayores. ¿Pero hombre o mujer? No, indistinto, mayores. Indistinto, mayores, ok. Este fue un estudio que se hizo con jurados simulados. Y lo que manifestó fue, hay mayor benevolencia de las mujeres que los hombres en los veredictos. Sin embargo, en determinados delitos, la tendencia es similar. Sea ni. No. Depende del caso. Y Lo sí, que pasa es que cuáles serían los delitos que no que quedarían en juicio por jurados y violación, asesinato, homicidio, están ahí. O sea, ¿cuáles son los que tienen más de 15? ¿quién hablaba de la edad? Vos. Hay relación a mayor edad y mayor nivel ejecutivo y clase social más baja, sentirá más un veredicto de culpabilidad. Después también hay síndromes descritos con jurados simulados. Son, fíjense, síndrome de autoritarismo. Es algo muy particular, o sea, hay gente de una determinada clase social que es rigurosa, pero cuando la persona que se está acusando es de determinado sector poblacional, Son se rigurosos. pierde. Son rigurosos con los demás. Un efecto de parentesco, fíjense esto. Con esta era buena parte, no me olvidé. Los que tienen hijos suelen ayudar más a aquellos que no los tienen. Los primeros tienen más empatía y conexión con el caso. Es un dato que muchas veces pasa inadvertido y es un dato importante. Si tienen hijos o no tienen hijos. El tema de la edad, fíjense, 30 años. Yo nunca lo hubiese pensado. Que ahí había un eje como de clivaje que iba para un lado o para el otro. Una especie de bisagra. Y los varones suelen ser obviamente más persuasivos que las mujeres, ¿no? ¿Por qué obviamente? ¿Por qué obviamente? ¿Eh? ¿Por qué obviamente? Yo creo que en líneas generales. Tengo ese tiempo. Déjale un chiste, un chiste. Bueno, lo que decía antes, son todos datos relativos que hay que tratar de hilvanarlos para dar las herramientas. Te hago una pregunta antes de que te vayas del tema. Sí. Cuando nos mencionas estos estudios con simulaciones de jurados, ¿estos jurados sabían de una simulación? Estos jurados no sabían que era una simulación. Ah, perfecto. Bueno, esto también es fundamental, lo hablamos al principio, tiene que ser claro y ordenado para que se pueda entender. Y esto también es un poco cómo interpretar
lo que la gente dice o lo que no dice, y si mienten o no mienten. El tema de si mienten o no mienten también es como el tema del lenguaje corporal. Es más que nada, pero tampoco es algo absoluto. Venimos de saber cómo hay que preguntar, lo genérico a lo individual. Y ahora tenemos que saber más o menos qué hay detrás de las palabras del entrevistado. Porque, por ejemplo, un caso como el que contaba Victoria al principio. Ustedes le pueden preguntar, bueno, ¿qué piensan de estas? Creo que eran dos chicas que salían de una fiesta o algo parecido. No, era una chica que se iba a una fiesta y dejaba el bebé Bueno, ahí, está bien. Está en la bien. camioneta. Fue un comentario como diciendo, bueno, supongamos que terminó en una violación. Sí, bueno, pero estaba vestida de una manera, entonces ya ahí también pescamos. Es un metamensaje. Hay que pensar que no todo está lineal y que hay veces que hay lenguajes ocultos que nos abren un montón de puertas y hay que entenderlos y comprenderlos porque si no directamente es como que hablan en otro idioma y nos perdemos una parte muy rica de lo que expresa el jurado. Eh, bueno, ¿cómo detectar las mentiras? No me voy a detener en esto, voy a ir solamente a lo grueso, que ustedes ya lo saben como abogados. Es el tono de la voz, son las contradicciones ante la insistencia de las preguntas, es si se tratan para hablar o no, si pueden sostener la mirada o no, y para mí lo más importante de todos es el tema del silencio. Para mí el silencio es importantísimo si se sabe manejar. La persona muchas veces no puede sostener la mirada ante un silencio incómodo y termina diciendo cosas que no quiere. Yo de todo esto me quedo con lo último, que es cómo usar el silencio. Todo esto, obviamente, se tiene que analizar en conjunto, por sí solo no arroja nada. Y lo último y más difícil es, acá, ¿cómo funciona? ¿Cómo razona la mente humana? Ahí yo lo subrayé, porque antes es muy interesante, ¿no? Tratar de entender que es una cuestión polar, ¿es bien o es mal? No hay un gris. Es un pensamiento lógico el que tiene la gente. Hay que tener una razón, una explicación, observan los hechos, analizan y después justifican. Esto también, la religión muchas veces pesa y no se pregunta. Antes se pensaba mucho desde lo mítico, hoy se piensa mucho más desde lo científico, pero el tema de la religión también muchas veces divide las aguas en determinados delitos. Y es algo que no se pregunta en las audiencias del jurado. Esto déjenlo. A la hora de conformar el jurado debemos estar advertidos que la religión, lo que hablábamos recién, la lógica, tiene un peso más que significativo. Entonces, ustedes tienen que entender que una persona, cuando está en ese medio y no está, digamos, conforme, contento, cómodo, va a pasar todo por estos tamices que venimos hablando, pero también las creencias religiosas son las que hacen que la persona acepte o no los diferentes postulados que les van a decir. Muchas veces lo que termina definiendo es eso, es las creencias que tienen en la religión. Y acá lo último es la cruz judicativa, que se conoce poco. Todos, para tener un juicio crítico, tenemos una cruz judicativa. Imagínense como si fuese una cruz, una brújula, pero que el primero que hacemos nosotros, piensen en la primera imagen, la de la estatua. Lo primero que hacemos nosotros es reconocer algo. Lo vemos, decimos una estatua. Internamente todo, ¿no? Lo comparamos con todas las estatuas que tenemos en la cabeza y lo identificamos con una en particular, que es la del pensador. Y a eso le damos un valor. Entonces se compara, se relaciona, se identifica y se valora. Para que esa cruz judicativa funcione bien, que el juicio crítico sea sano, la persona tiene que estar apta mentalmente. Porque cualquiera de esas cuatro estructuras que esté intervenida por cualquier patología mental va a dar un juicio desviado y un resultado ajeno a la voluntad de la persona. También hay que entender, bueno, cómo la persona se siente, ¿no?
Si vemos una persona que tiene más un perfil grandilocuente, medio megalómano, hay que entender para dónde nos va a llevar. Si nos conviene tenerlo o nos conviene no tenerlo, muchas veces conviene, dependiendo del caso que tengamos enfrente. Hay que utilizar las debilidades y las fortalezas. Por eso lo heterogéneo del jurado, por eso el tratar de ver más allá de lo básico, del tema de que hablábamos, que para mí al menos es poco común, de los hijos, de la religión, del sexo. Bueno, este fue el caso de Farré, que ya lo hablamos. Esto es como que ata un poco todos los hilos que veníamos hablando. Después de terminar el juicio y se dio la condena, se habló con muchos de los jurados y todos coincidían en algo. Porque algunos decían, no, fue unánime igual el resultado, pero la discusión era, ¿cómo puede ser que no haya entendido? ¿Cómo puede ser que haya caminado tantos pasos tranquilo y se desató la locura dentro del vestidor? Esto es producto de un brote psicótico. Bueno, en fin, la conclusión que determinó, lo declara inculpable, fue que explicaron en el juicio que al darle cadena perpetua, o reclusión perpetua, o sea, el término legal correspondiente, perdía la patria potestad. Entonces eso fue lo que sopesó. Lo que hablábamos antes, lo del bien o el mal, eso unificó los criterios del jurado y dijo, bueno, no, acá lo más importante es que esta persona que mató a su mujer de la manera que lo hizo, no tenga más la patria potestad de sus hijos. Eh, pero no quiero consumir más tiempo. Bueno, como resumen, hay que interrogar a los candidatos sobre algunos aspectos en particular. Por ejemplo, en el caso este de Farré. A ustedes te puede tocar a vos, Victoria, como fiscal. Entonces, decís, bueno, ¿qué entienden por autor? Porque ¿cómo abrís el juego en un caso así tan difícil? Donde está la psiquiatría tan metida, la psicofarmacología, el estatus social, es complicado. Entonces, por ahí con preguntas simples, por ejemplo, ¿qué entiende por autocontrol? Ya ahí vas manejando. ¿Cuándo considera que un acto es cruel? Porque ahí también la metodología en la que la asesinó hablaba, o sea, había sido algo muy cruento. Y después se supo a lo largo de la autopsia que en realidad todas las heridas que había tenido, excepto el de huello, habían sido superficiales con el único producto de hacerla sufrir. Entonces, estos datos son de mucho valor a la hora de conformar el jurado. Vos me habías dicho que conocías a los fiscales. Sí. Eh, También esto, ¿ustedes consideran que una persona buena puede cometer un crimen? O sea, que se puede desatar y que de un día para el otro asesine de esa manera. Todas estas preguntas son las que van achicando el abanico y nos arriman a el jurado más fructífero posible según los fines que nosotros estamos buscando. ¿Cuáles son las conclusiones? No hay jurados ni buenos ni malos. La fuente de información las vimos, el lenguaje corporal, las estadísticas, lo que es lo subliminal. Hay dos criterios de selección, en base al perfil de la persona o eh, el grupo, hacerlo heterogéneo, que es más efectivo, en base a cómo se enfrenta la persona en el caso en particular. También hablamos de la diversidad, hablamos de los prejuicios que trae el jurado. Es una persona que quiera no está contaminada, no sé si del caso, pero de la vida está contaminada. Ya tiene una idea de lo que está bien, de lo que está mal, ya de la delincuencia, de la justicia. No es una persona estéril, como si nosotros vamos a tallar la piedra que queramos en él. Vamos a tallar la piedra que podamos. Y acá el jurado lo que hace primero es percibir, acuérdense de la escucha que yo les hablaba, analizar, categorizar, y van a recordar para poder comparar con su fuero interno en base a una base lógica lo que está bien de lo que está mal. En eso se resume la decisión de el jurado. Muy bien. Lo más importante de todos es que si logran entrar al menos o asomarse a la mente de los miembros del jurado, tienen un gran camino andado y un futuro bastante provisorio en el caso que les toque atravesar.
Wow. Que venimos a acompañar a Rafa, ¿no? Em, pero creo que un poco lo que conversábamos antes, la idea era complementarnos y hablábamos de ver un poco que hablaba de eso para ver qué nos quedaba. Eh, no digo que quede poco, es un tema que como ya ven es transversal, es multidisciplinario. Hablábamos recién por lo bajo con Victoria sobre que decía, mirá, yo creo que si yo tuviese que mañana trabajar y ahí voy a adelantar una cosa, en la deselección de un jurado, trabajaría multidisciplinariamente porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos. O sea, nosotros somos abogados, yo entiendo que todos somos letrados y nadie nos enseña a leer miradas, a leer preguntas. Por ahí aprendemos con un poco de rodaje a examinar, a contraexaminar, aprendemos técnicas, aprendemos derecho, podemos hacer teoría del caso, pero hay cosas que escapan a nosotros. Y lo cierto es que a nivel de jurado, eh, me escapan a nosotros a punto tal que Victoria dijo algo en su exposición que me parece que es clave. Y quizás nosotros estamos buscando al mejor jurado y lo que estamos haciendo es advirtiendo al adversario para que lo recuse, ¿no es cierto? Entonces también esa técnica o esas estrategias de deselección con esta idea, muy probablemente tengamos que nosotros trabajarla de modo estratégicamente de manera un poco velada, ¿no? Porque si nosotros mostramos la fortaleza o la debilidad del jurado, probablemente le damos herramientas al adversario. ¿Por qué hablo de deselección? Porque este es el mecanismo. Nosotros no es que escogemos a gente y le preguntamos, sino que vamos como bajando, ¿no? Como se llama el juego ese que baja las... Había una propaganda ahora de la campaña, uno que bajaba, tu candidato, tu candidata decía, es narco, no sé. De las caritas. Es buenísimo. No me acuerdo cómo se llama ese juego, pero es genial, ¿no? Que va bajando. Bueno, hay que hacer un poco de eso, ¿no? Entonces, lo que quizás nosotros tenemos que buscar, o sea, el propósito estratégico de la deselección, no es el mejor jurado, ¿no? O sea, no es el que me convenga meter en el caso. Probablemente es un jurado que no sea hostil a mi teoría del caso. Piensen ustedes también que cuando nosotros trabajamos en litigación, esto yo se los enseño a los alumnos, siempre me parece que es vital. La teoría del caso de la fiscalía es diametralmente opuesta a la de la defensa. La fiscalía tiene un rol quizás más difícil porque tiene que persuadir de cero, ¿no? Y si nosotros trabajamos con un juez técnico, bueno, esa persuasión parte de muchos escalones en donde los jueces técnicos ya están parados. De hecho, nosotros qué hacemos con jueces técnicos, miramos cómo fallan, estudiamos sus precedentes, ¿no? Sabemos que escribieron algo, ¿no? Sabemos por lo menos que el que escribió no va a borrar con el código que escribió, ya sabemos, ¿no? A veces nos pasa, digamos, que viene el cliente y dice, no, yo vi GPT y el juez no da la razón, ¿no? Hay ya algunos que quieren predecir a los jueces, algo se puede hacer, o sea, se puede hacer, se puede predecir. Yo lo hacía cuando empecé a trabajar en tribunales y lo hacía juntando los fallos que votaba cada uno y podía predecir lo que pensaba. No es muy difícil, pero en cierto modo nosotros lo hacemos, es ese mecanismo de predicción de los jueces técnicos. Lo que falta es que lo hacemos sobre las herramientas que nosotros contamos, ¿no? Si te toca, no sé, por decir un caso, ¿no? Ángela le da una sesión, no sabe más o menos hacia dónde va a ir, su pensamiento es bastante claro. Entonces, esto forma parte de algo que nosotros aprendemos con la H, ¿no? En el medio y podemos hacer. Ahora, cuando son jurados, se cruzan las disciplinas porque nosotros no podemos leer la mente del jurado. Sí podemos tener indicadores, pero siempre tenemos que pensar en esta idea, en la deselección. Nosotros tenemos que ir bajando los elementos eh, para llegar al jurado no ideal, al menos malo, si se quiere, al mejor. Eh, Después, hay otra cosa también que usted ha notado acá, que también tiene que ver con la litigación estratégica. En todos los modelos, yo no me quiero concentrar en ninguno, pero hay un modelo más o menos estándar. Nosotros tenemos dos tipos de recusaciones, ¿no? Las causales y las perentorias. Entonces, también estratégicamente, lo que comentaba antes, tenemos que trabajar las causales que son limitadas, o sea, no puede recusar todo lo que quiere, sobre la base encajando con la teoría del caso. En litigación hay algo que está subestimado,
insisto mucho con esto, recontra subestimado que es la teoría del caso. Todo el mundo piensa, no, esto es un tonto que lee alemanes. Y lo cierto es que dentro de tu teoría del caso, muy probablemente vos tengas un elemento muy puntual y muy específico que es, incluso para un jurado es vital. O sea, no podemos subestimar al jurado por el hecho de que el tipo sea un carnicero, o sea, no sé, un mecánico o un tachero que fuera, no, vas a este no entiende nada. No, no, no. O sea, muy probablemente la fortaleza nuestra esté en trabajar de manera correcta las instrucciones o las en nuestra teoría del caso para que esa persona entienda. O sea, si bien hay estudios científicos sobre, por ejemplo, la provocación, la falta de provocación suficiente en la legítima defensa, y tengamos un caso, ¿no vieron el tipo que le disparó ahí, el jubilado, ese que estaba con el PSG? Bueno, es un caso de provocación o de agresión, de actualidad de la agresión, son todos temas que nosotros manejamos y tenemos un enorme desafío de llevar eso a un terreno llano, de poder trabajar en un jurado acerca de la extensión, ¿no? Si es una legítima defensa extensiva, hasta dónde llega la agresión. Son temas súper técnicos que nosotros en una discusión jurídica o técnica vamos a trabajar sobre saber cuál es el alemanote que mejor lo dice, ¿no? Pero con un jurado vamos a tener que bajarlo al llano y trabajar en esa instrucción. Y eso tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros tenemos que fortalecer esa disciplina para llegar a ese punto. Un poco voy pasando revista rápido porque bastantes cosas ya se dijeron. Em, em, nosotros, ¿hice algo de vos? Em, el, no, pero ahora, es más bueno. No, eso ya sería, eso que dije yo ya se podría identificar como jurado, ¿no es cierto? Eh, a nosotros también aprendemos, ¿no? Técnicas de interrogatorio, ¿no? Todos las aprendemos, cómo hacer un examen directo, contraexamen, cómo se le pregunta a un testigo hostil, lo que fuere. Bueno, nosotros acá tenemos que pensar una cosa, y esto lo dijo Rafa, me parece que es vital. Nosotros no tenemos como seleccionadores del jurado tratar de meterles cosas en la cabeza, ¿no? Tratar de persuadirlos o de quedar acomodados con nuestra teoría del caso. Nosotros tenemos que explorar, tenemos que conocerlos, tenemos que preguntarles. ¿Y cuál es la metodología que se utiliza para eso? Bueno, en directo, o sea, en general, bueno, vas a trabajar con técnicas de contraexamen, salvo que planteaba recién alguien en piedra. Que vos tengas un reticente o alguien que se quiera escapar, a todos nos pasa, ¿no? Uno no puede hablarlo en forma generalizada, pero cuando te piden ser testigo de un procedimiento policial, todos, nadie, esto pasa lo mismo, el tipo dice, yo deseo la justicia, que voy a estar acá 5 días, la gente probablemente no te conteste porque no quiere estar, se quieren escapar de eso. Entonces, hay que ver, por lo menos para la fiscalía, si un jurado se quiere escapar, ¿cierto? Entonces, esas son todas cuestiones que a nosotros nos van a escapar. Por eso, digo, el abordaje multidisciplinario a mí me parece que es vital para esto, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros está en condiciones de leer respuestas como contaba de manera muy sucinta y contenida, Rafa, pero sí que no lastimen nuestra teoría del caso. Piensen ustedes que nosotros todos estamos seteados para litigar en un modelo que es técnicos, o sea, así aprendimos a litigar. Y de hecho, eh, eh, las herramientas de litigación están diseñadas para el modelo de jurados. Nosotros las adaptamos a jueces técnicos, ¿no? Piensen, yo siempre molesto a mis amigos de Chile, ¿no? Chile tiene hace muchos años, más de 20, el sistema acusatorio, y se sienten expertos. Son expertos en realidad. Pero yo siempre digo, bueno, ustedes no son tan expertos porque están trabajando sobre un modelo que está diseñado para el juicio por jurados, ustedes litigan con jueces técnicos. Entonces piensen ustedes en todas las objeciones, en el modo de preguntar, en la estrategia de litigación con jueces técnicos no tiene sentido. ¿Por qué? Y ahora estamos viendo por qué cuando aparecen los jurados. ¿Por qué no se puede hacer? O sea, ¿por qué los mismos, por ejemplo, bloquean automáticamente el hearsay, ¿no? El testigo de oídos? ¿Por qué? Si acá hay condenas hasta de perpetuo por testigo de oídas, ¿no es cierto? De oídas. Bien, o sea, por una razón muy sencilla, por lo que hablábamos recién, porque el jurado nosotros lo queremos totalmente incontaminado. Entonces, tenemos que cambiar nuestro seteo. Yo omití decir algo al comienzo, fue involuntario, que suelo poner como advertencia, y que en este caso creo que recién más que nunca, que probablemente ustedes vayan a ir acá con más dudas que certezas, y es la idea, o sea, que se vayan con inquietudes, ¿no? Con la idea de, porque nosotros nadie se lo puede decir. Rafa hablaba de la bibliografía.
el año pasado en Argentina se publicó un libro muy bueno, pero yo, de Nancy Bray, no sé si lo conocen, Nancy Bray, fiscal en Neuquén, trabaja un montón con por jurados y hizo un libro muy bueno, con prólogo de Martín Sagri, sobre el tema, sobre la elección de los jurados. Y un poco el desafío nuestro, como abogados y abogadas, es eso, es conjugar lo nuestro, o sea, con otras disciplinas, ¿no es cierto? Porque por mucho que nosotros podamos creer que dominamos la mente humana, y eso claramente la neurociencia tiene clarísimo, ¿no? Rafa, no creo que nadie esté en condiciones de, a partir de un gesto, una respuesta, o sea, siempre vamos a estar inseguros, siempre vamos a estar inseguros en ese campo, porque también va a estar inseguro cualquier neurocientífico. Yo estoy leyendo un libro de Dr. Eyman, ¿no? Eyman, que es un psiquiatra estadounidense que está trabajando sobre... ¿Cómo? ¿Cómo decimos que...? Se llama Cómo ser más felices, pero yo soy súper Sí, feliz, pero desde que está Ricky Eyman, menos. Es un hombre que está trabajando, está haciendo estudios de campo con escáneres cerebral. Entonces, a partir del escaneo cerebral, él define distintos tipos de cerebros y los combina. Claro, o sea, si yo no tengo el escáner cerebral, probablemente no tengo la posibilidad de predecir. Y este hombre, escaneando cerebros y haciendo infinitos estudios de escáner de cerebro, puede predecir lo que va a hacer la gente. Con lo cual, esto, o sea, esa falibilidad, cuando hablamos de los sesgos, esa falibilidad es propia de este sistema. O sea, nosotros hoy pensamos que quizás es menos falible porque son sesgos quizás indeterminados frente a sesgos que ya conocemos que tienen mostrado muchas veces. O sea, a veces tienen sesgos institucionales, ¿no es cierto? Pensemos, o sea, sin tomar ningún partido, pero pensemos en lesa, pensemos en género, pensemos en corrupción, o sea, un montón de disciplinas en donde los sesgos son institucionales. ¿No? O sea, digo sesgos porque para saber que hay campos que son sesgos, campos que no, pero hay un margen amplio de sesgos en estos puntos. Entonces, nosotros no vamos a tener nunca la vara o la medida de cómo, o sea, nadie va a sacar un libro de cómo elegir el jurado exitoso, ¿no? No va a pasar esto, claramente, y vamos a estar en el aprendizaje permanente. Lo que sí tenemos por ahí, sistemáticamente, porque Darío, ¿no? Algo había dicho sobre la sistematización, y esto es importante. Sí vamos a tener herramientas para disminuir el riesgo del sesgo, el riesgo del mal jurado. Y pongo un caso que seguramente todos lo vieron, donde pasó algo de esto en Argentina hace muy poco, el caso, yo lo llamé neonatal, pero es el caso de Córdoba. ¿Vieron el caso de las enfermeras, de los bebés? Eh, bueno, ese caso, eh, eh, bueno, en Estados Unidos, que nosotros tenemos que tomar, porque en Estados Unidos es donde nace este sistema, donde mejor se acuñó este sistema, ellos tienen reglas muy precisas. Tienen una jurisprudencia súper tópica, es difícil de seguir. Yo estudié allá todavía me cuesta establecer un patrón de algo. Los tipos piensan A y mañana hace prima, mañana hace prima, nadie entiende bien qué piensan, pero en esto tienen un parámetro, ¿no? Entonces, ellos trabajan con un concepto muy causal. ¿Qué pasaría si el sesgo o el defecto del jurado se hubiese conocido con antemano y si ese sesgo hubiese cambiado la decisión del caso? Esto que es condicio sine qua non, ¿no? Cuando hablamos de pena, ¿no? Tiene esa idea. Entonces, este caso, el caso neonatal, lo voy a poner este nombre porque no sé si tiene un nombre, caso de Córdoba, donde incluso por jurado se condenaron a unas enfermeras porque pues, habían bebés en la sala neonatal. La defensa detectó en una entrevista periodística posterior que uno de los jurados, al ser interrogado por un periodista, dijo que ella había sido alumna de una de las acusadas y que además se había atendido en ese hospital. ¿No? Y esto parecía que era algo que había omitido en el Guadix, ¿cierto? Planteó la nulidad del caso, la sentencia es del mes pasado, si no me equivoco, la tengo, se la paso. Y es súper interesante el caso, porque, bueno, se termina rechazando, y a partir de eso, a mí se me ocurría sistematizar esto en 3 casos, ¿no? Sobre el tema de no, yo digo sesgos, pero, a ver, se podría poner otro nombre, ¿no? Sesgos por decirlo de modo genérico. Bien, entonces, bueno, con relación, el tribunal rechazó la nulidad, calculo que están en impugnación ahora, pero con relación había 2 casos que tenían sesgos previos con esta jurada. Uno era que una de las acusadas había sido profesora universitaria de la jurada.
el tribunal dijo con razón ahí, o sea, dos cosas. Primero, que había sido absuelta, por lo tanto el seco no había tenido impacto, ¿no? La regla se llama, estos pasos obviamente, Bantam, ¿no? Es de un precedente, vieron que los gringos tienen los precedentes con nombre. Entonces, el tribunal dijo, ahora no estoy seguro si todo el paquete, pero dijo que en la medida en que ese seco no había impactado en la decisión, porque había sido una absolución, por lo tanto no había grado, ahí, ¿no? O sea, switchamos al modelo tradicional de la invalidez de las nulidades. ¿Alguien sabe francés? Eso no va ni no hay nulidad sin perjuicio. Pas de nulidad. Pas de nullité sans grief. ¿Cómo se dice? Pas de nullité sans grief. Ahí va. Pero yo no quiero decir nada, pero hace poco una vuelta lo dije, o sea, y una profesora que aprecié mucho, Patricia Serena, que le hablaba como 108 idiomas, me dijo, Roberto, ¿cómo vas a decir así? Pues no digo más, nunca más. Ok. No, pero era con mise en scène. Entonces, claro, la regla de nulidad, no hay perjuicio, no hay problema. ¿Qué pasa con lo otro? ¿No? Con el tema de que haya omitido. Y ahí se me ocurren tres posibilidades que podríamos trabajar para saber, para trabajar en la práctica, para profundizar ese esquema Bantor, ¿no? Puede pasar, en primer lugar, que, que el jurado, ¿no? Omita la información. ¿Bien? O sea, lo omitió, preguntaron, no lo dijo. eh, como pasó en este caso, le dio una respuesta genérica, liviana, ¿no? Pareciera ser que esa respuesta interesaba profundizar, porque por el diario del lunes, ¿no? Lo que dice la defensa, si yo hubiese tenido esa información, hubiese recusado por causa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? No sé qué es lo que pasaría en este caso, ¿no? Lo que hablábamos recién. El sistema reposa en la habilidad o inhabilidad de las partes, en la medida en que el juez que va a dirigir esa deselección de jurado no advierta una indefensión visible, ¿no? Bueno, forma parte del interrogatorio de la parte, de su estrategia. Tampoco el juez que dirige el debate conoce esa información, ni tiene por qué avanzar sobre la teoría del caso de las partes, ni sobre la estrategia, por lo tanto, si el interrogatorio se quedó corto, para decirlo en criollo, ¿no? Bueno, sea el problema de la parte, ¿cierto? Puede pasar en otras dos situaciones, que son las que generarían una cuestión. Opción A, mejor dicho, opción B, ¿no? El jurado tiene esa información y lo omite deliberadamente, o sea, lo omite adrede, ¿no? No responde o responde o miente directamente. Bueno, ese es el caso que generó jurisprudencia en Estados Unidos. Y entonces es un caso de homicidio en donde la Corte Estados Unidos anula el juicio sobre la base de esta doctrina. ¿Por qué? Porque si el jurado respondió de manera ardidosa o omitiendo información relevante frente a un correcto interrogatorio y esa información estaba presente, incluida esa información retrospectivamente, ex ante, eso hubiese cambiado, ¿no?, el curso del juicio y por lo tanto se anuló. Después hay algunos presentes que yo los vi, pero no tienen sentido, que tienen que ver con la autodefensa, pero bueno, y otras cuestiones que tienen que ver también con las recusaciones perentorias por motivos discriminatorios, ¿no? Porque también hay ciertas limitaciones para recusar sin causa cuando la razón que hay en esa estrategia no es discriminatoria, ¿cierto? Pero bueno, esos son otros. Pero vamos a los tres hipótesis. Entonces, hipótesis A es un defecto de la parte, hipótesis B es un ardid del jurado, hipótesis C, ¿no? Forma parte de la estrategia del abogado o del fiscal. En este caso, neonatal, el Tribunal de Córdoba sugiere, dice, porque yo lo pensaba, ¿qué pasaría si el litigante conoce un dato que de haberse puesto sobre la mesa, hubiese cambiado el curso de la decisión y lo omite deliberadamente para tener la chance final? ¿Se entiende? O sea, decir, che, yo sé que este jurado tendría que haber salido acá, pero me lo guardo porque si me sale mal, presento después, ¿no? Estamos en Argentina, sabemos qué puede pasar. En Estados Unidos vamos a desecho, automáticamente tu matrícula, manejar un taxi, echan automáticamente la judicatura. Tienen reglas muy estrictas con relación a la conducta o la conducta de los litigantes. Pero en ese caso, claramente pasaría a ser, debería ser tratado como los casos en donde el litigante es simplemente malo, o sea, o mal, por hecho, un poco crudo esto.
simplemente esto reposa sobre la elección de la parte de su defensa. Bien. Esto es rápido para llegar al espacio de preguntas y complementario de lo que muy bien plantearon Victoria y Rafael. Y, y, y a nosotros, a mí el jurado, yo creo que todos pasamos por la misma etapa, por la misma, ¿no? Dinámica. Primero lo odiábamos, decíamos, no, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos un principio republicano y la Constitución dice que hay que fundar la sentencia, entonces no se puede fundar. Bueno, en Neuquén, el primer juicio por jurado fue absuelto, o sea, y ahí lo trabajaron un montón el tema y fue una solución. Y después empezaron a trabajar cómo hacer para impugnar, ¿no? Que es muy, muy acotado el margen de impugnación del jurado. Pero lo cierto es que, y un poco parafraseando lo que responden en el terrorismo, o sea, es el modo en que nosotros vivimos, es el modo en que nosotros toleramos, aceptamos que sea justicia. O sea, nosotros tenemos un modelo de justicia que es como delegado, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en un momento había como una especie de movida de participación ciudadana en los magistrados? Bueno, eso está, porque si pasan por un congreso, la representación ciudadana está en modo de reflejo, pero sí. Bueno, esto es el sumum de la participación ciudadana en la decisión judicial, con lo cual, con nuestras perfecciones, con nuestras imperfecciones, es el modelo de justicia que constitucionalmente nosotros tenemos, que queremos, y en definitiva, yo creo, a ver, por la práctica creo que es el que más garantía le da al justiciable, ¿no? Es más garantía porque en definitiva, como digo, los sesgos son sesgos humanos, son los sesgos que compartimos. No son sesgos preordenados, no son sesgos de un señor que uno puede decir, che, te vivo en un country y me está mandando a prisión perpetua. Entonces es, en cierto modo, algo que a mi juicio moldea mejor o se lleva mucho mejor con la garantía de un juicio justo, ¿no? Así que, dicho esto, corriendo para llegar a tratar algunos temas para que podamos discutir, eh, no nos sintamos inseguros del juicio por jurado, porque esa inseguridad que todos seguramente tengamos, y es esto que estamos construyendo, este terreno, digamos, blando sobre el cual estamos trabajando este tema, esta imperfección forma parte de nuestra imperfección como seres humanos, como jugadores. Entonces, bienvenidos al mundo, ¿no? De la imperfección y de la duda, que es lo que queremos plantear en este seminario, ¿no? Muchas gracias. Simplemente, hola. Agradecer porque todos, ahora agradecemos el espacio de preguntas porque todos nos olvidamos de agradecer y en eso estamos de acuerdo. Queremos agradecer al Colegio de Abogados, la figura de su presidenta, María Mujardino, a Juan Linardo, que es el director del Instituto de Derecho Procesal Penal, a Darío Saldaño, que es, junto con Julián, son quienes colaboran en la subdirección. Este encuentro también tuvo el auspicio de la Universidad Católica, así que agradezco a la rectora, a Rita Gajate, y al decano Miguel González Andía. Y ahora sí, formalmente, abrimos el espacio de preguntas para los que quieran saber. Sí, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Se fue tu espía? Sí, se fue mi espía, pero está en mi casa. Ay. No, porque Así no se puede. si no empiezan con las preguntas, a mí hay alguna cuestión que yo en su momento no dije para dejar más espacio, y la diría que tiene que ver con la práctica cotidiana con la que tenemos que lidiar, con todos estos principios volcados a 2 horas de no recursos y, digamos, de no recursos de ninguna índole, para fiscales y para defensores. Pero no quiero acaparar, por eso me gustaría saber si hay alguno en el auditorio que quiere preguntar algo. Sí. Ahora hacer una pregunta condescendiente. Te consulto por lo siguiente. Vos en tu desarrollo haces la referencia a preguntas abiertas o específicas genéricas para ir llegando a un punto de poder seleccionar o eliminar a un jurado sin poner en advertencia a la contraria. ¿Hasta qué punto, hasta qué intensidad
poder atacar al jurado en el buen sentido, no una cuestión de palabra negativa, de ataque, es conveniente. Porque lo planteo siempre del lado de la acusación, somos los que por ahí primero preguntamos en este tipo de audiencia, ¿cómo podemos llegar al fondo de ese jurado más fluido, más puro, sin advertir a la defensa de nuestra intención y sin que tampoco el jurado o el futuro jurado se sienta quizás o se cierre, que cause el efecto contrario a la intención nuestra? ¿Cómo tener ese límite o cómo bordear ese límite en algún lugar por ahí? Porque bueno, estudio porque es mucho más por ahí por especialidad que lo jurídico, honestamente. Muy complejo, nosotros es algo nuevo. Sí. Yo creo que primero habría que aclarar si es un jurado que te interesa o que no te interesa. ¿Vos lo querés para la acusación, ese jurado? Sí. Bueno, si vos pensás que lo querés, es un poco lo que yo decía en la charla. Ante el primer toque o ante el primer indicio que vos tenés que va, listo. Si vos no lo querés, lo tenés que presionar. ¿Hasta dónde? Hasta que lo quieres. No hay límite a ese punto, si vos lo querés descartar. Pero a la inversa, si vos lo querés, es el toquecito. Porque si no pasa lo que bien decía Mario. O sea, alertás al otro. Superficial para lo que se queda, profundo para lo que sos. ¿Le puedo completar la pregunta? Porque somos compañeros de trabajo y ya que dijiste eso, yo digo, y si nosotros llevamos al límite la presión, ¿no estamos generando en los demás que están escuchando el deseo de decir, no, no contesto nada, déjame hinchar, si me van a someter de fuerza a esa situación de presión, mejor digo lo políticamente correcto, no contesto nada, me quedo callado y... Bueno, no, pero estamos hablando de uno que para vos es crucial. Sí, echarlo es crucial. No, no, quedártelo o recusarlo. Con Sí, causa. a mí, en lo particular, lo que me termina pasando es que se me hace muy difícil llevar a la práctica todo eso en el ámbito y con los tiempos con los que se generan las audiencias, con 80 personas, en lo mejor de los casos, a veces me ha pasado tener 27 nada más, pero me resulta realmente uno aspira, pero ¿por qué a mí me gusta armar charlas de Guardir? Porque creo que es la parte que más me cuesta de todo juicio por jurados, es donde creo que realmente no tenemos ninguna preparación previa. Creo que nosotros tenemos una tradición de algún tipo en materia de litigación, pero el Guardir termina siendo algo que también yo siento, ¿no? Que a veces, en algunos aspectos se nos va de las manos. Y más a los fiscales que nos ponen a preguntar, y llega un momento que nos cuesta. Sí, Pero yo bueno, creo que la situación es pareja, sobre todo por el nivel de los estudios que hay en el ámbito de la ciudad de La Plata. Los fiscales por lo menos tienen el respaldo del Estado. Los abogados en los estudios chicos no tenemos absolutamente ningún respaldo. Y muchas de las veces defendemos gente que tampoco tiene recursos económicos como para solventar una evaluación interdisciplinaria de la situación, con lo cual nos tenemos que rebuscar con lo que sabemos o lo que podemos inventar. Y el respaldo del Estado no lo tenemos al revés. Yo creo que hay una situación de ventaja en este ámbito, no, no hablo de otros tipos de estudios, ni hablo de estudios del nivel de los que hay en Estados Unidos ni demás. Digo, en el ámbito que nos movemos nosotros, creo que hay una desventaja del profesional independiente respecto del Estado puesto a disposición de la ciudadanía. Creo que es así. Lo que no quiere decir que esté bien como están ustedes, no, pero en una situación que tiene que haber igualdad de armas, en lo que yo considero, me parece que el Estado lleva ventaja, no solamente en ese sentido, sino hasta en la relación que tienen con el titular, con el juez que, que lo dirige. sí. Sí. No sé, bueno, quizá tal vez yo tengo que agregar nada más que la vi, la baja que escogí, no. Pero yo en lo particular creo que es algo que tiene de democrático el juicio por jurados, que tal vez el juicio técnico no lo tiene,
es que en la cancha se ven los pingos. ¿Qué quiero decir? Que no tenemos a nadie que nos supla las fallas, ¿no? Nos acostumbramos, y esto lo hablo, Ni lo digas. que capaz que nos olvidábamos de preguntar algo y el juez nos colaboraba con las preguntas, o teníamos rondas de preguntas infinitas, terminamos de interrogar al testigo, pasaba la defensa y después decía, me acordé de otra pregunta, y teníamos rondas infinitas de preguntas, o a veces cosas que no explicamos, o valoraciones de pruebas que no hicimos en el alegato, sí las podía hacer perdón, el juez motu propio, y ahora sí realmente tenemos la responsabilidad y el peso, tanto fiscales como defensores, de ser nuestra mejor versión, porque va a ser esto lo que tenga la justicia. Ahí nosotros, no sé si es un chivo, pero yo dirigí hace un par de años una tesis de maestría súper interesante de un graduado, Alejandro Gorosito, en donde hicimos un simulacro de juicio por jurados que fue juzgado en forma simultánea por 6 tribunales. Después Carlos nos dijo que se había hecho en Corea, no sé si me está diciendo en serio, ¿no? Pues no sé si Taiwán, dijo. Entonces hicimos un juicio por jurado simulado, en donde había en forma presencial un jurado, un excabinado y un tribunal técnico, y lo mismo en forma online. O sea, todo en simultáneo. Y las deliberaciones se grabaron, ¿no? En un caso de un accidente de tránsito, y él escribió su tesis, espero que por eso yo porque la publique, acerca de un estudio de campo, acerca de la gran pregunta que nosotros nos hacemos, de cómo hubiese salido este juicio, Claro. si hubiese sido resuelto por tal cosa. Y es muy curioso porque era un accidente de tránsito, que era una condena caminando, era un culposo de esos que un tipo de en contramano, llevando a la hija al hospital. Y atropellar una pareja de una moto que venía sin luz. Era un tema bien complejo de vinculación objetiva, pero era curioso porque se dieron los dos extremos. El tribunal técnico que estaba online votó 2-1 por un culposo, había una disidencia por un doloso, y en el presencial, en el jurado estaba presencial, llegaron a la unanimidad porque se tenían que ir, pero estaban para resolver. Increíble. Bueno, a mí me pasó un taller y tengo algunos alumnos acá, allá hay uno, y está, no sé si Ariel está todavía, en el taller de liquidación de la Universidad Católica, que hicimos la simulación el viernes, hicimos el ejercicio de poner un tribunal técnico, que de técnico eran alumnos, pero que tenían el expediente, que usamos un caso de los del INESEC, y ellos tenían el expediente, y en paralelo convocamos para que sean jurados, eran de un instituto de ciencias forenses. También estudiantes. Y la consigna fue para el jurado unanimidad. El jurado nunca accedió a la información que estaba en el caso. Y los jueces, como los chicos tenían que dar los fundamentos de lo que iban a resolver, sí tenían un estudio del caso previo. Claro. Y salió condena en el caso del juez profesional y absolución 5-1, porque eran 6, entonces les pedí unanimidad. 5 votos por la condena, pero 1 por la absolución, que se mantuvo, y salió absolución. Lo hicimos en simultáneo. Excelente. El viernes. Por eso, estratégicamente, quizás tu trabajo como defensor, por eso yo la teoría del caso de estrategia muy distinta, es trabajar con un solo. Claro. Por eso digo que la fiscalía lo tiene más difícil. Vamos a jugarte por un solo jurado, que es el que no va a dar la unanimidad. Después eso es cuestión de estrategia. Sí, ¿hay más preguntas? No, espero que Así. Respecto a lo que habían preguntado sobre los jurados o la estética que hay de los jurados que no quieren hablar. Sí. Que habían preguntado eso. Nosotros no tenemos una estadística, es lo que nos pasa. Nosotros tenemos de repente que hacer el guardí en una sala donde vamos a suponer que en promedio tenemos 60 personas. Y no tenemos equipos de apoyo, ya muchas veces a mí me ayudan algunos alumnos de la facultad, los defensores que están más o menos como nosotros, vamos y de pronto tenemos un montón de personas a las que ni siquiera tenemos, porque en Estados Unidos y en algunas provincias argentinas, te dirían casi todas, les dan información previa. Entonces ellos ya llegan con una ficha de quién es más o menos cada uno. Y yo en mi último juicio procurados implementamos hacer cuestionarios adicionales para tener un poquito más de información. Pero empezamos, ¿y qué pasa?
nos dicen ya de movida, a mí me había dicho el tribunal en una audiencia previa, tengo acá el defensor que está de testigo que, bueno, hacemos el guardit y cortamos a las 12 para almorzar, creo a la 1. Digo, pero ¿cómo? ¿Y si nos lleva más tiempo? Bueno, entonces, nosotros empezamos preguntando como en general, no nos podemos dedicar a preguntar uno por uno, porque si nosotros con 60 personas le dedicáramos 5 minutos a cada uno, necesitamos una jornada entera por lo menos. Entonces, lo que termina pasando en la práctica es que a veces tenemos que hacer lecturas masivas. Hicimos una pregunta, picó, empieza a enfervorizarse, toda la gente trata de anotar, dice, bueno, mostrame el número. Es bastante bizarra la situación. Y tratamos de poner como un sistema de semáforo para después entender lo que fuimos anotando. Bueno, yo no anoto, pero la gente que anota conmigo, para mí. Y entonces tampoco es que podemos dedicarnos tanto al que está callado, porque a veces hasta se nos sale la audiencia de control. Acá está Jean, por ejemplo, que es uno de los que ha colaborado conmigo también, que me decía, Victoria, preguntá más lento, que no llegamos. Preguntá más lento, que no llegamos a notar lo del anterior, que ya está preguntando otra cosa. Entonces, es sumamente complejo. Y entonces en ese mar pasa completamente desapercibido si hay uno que sistemáticamente se hace el distraído para no contestar, porque tiene la idea. Nosotros tenemos también algunos perfiles claros, el que no quiere contestar porque quiere desaparecer, pero después puede ser que quede sorteado, y el que empieza a contestar cualquier barbaridad para que lo saquen, porque alguien ya le avisó. eh, entonces, bueno, pero esa es la sensación que a veces tengo. Yo estoy acá al frente al frente, no, compartiendo este espacio, pero tampoco es que es un tema que yo lo tengo resuelto, que me siento en condiciones de decir, bueno, es un área de expertise. No, he hecho muchos juicios por jurados y el guardir sigue siendo como un punto en el que siento que todavía me falta. Igual, doctora, recién dio la idea de todo un equipo de gente No, que está viendo, digamos, todo un grupo de gente que la asiste. Me quedé pensando en lo que dijo el doctor Renato, ¿no? Que por el lado de la defensa. No, pero yo entiendo que si yo llego a desafectar, en mi caso particular, ¿qué hago? Le pido a alumnos de la facultad que vengan. Porque si yo llego a desafectar a la secretaria, al auxiliar letrado, mientras tanto en la fiscalía siguen entrando vistas, siguen entrando, etcétera, y es muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? A mí me generó duda la cuestión esta de la salud mental o las patologías, más si no es nada detectable en estas entrevistas previas. No lo podría recusar si tuviera una curatela o una internación, Ah, bueno, ahí ya directamente No, lo no, califican. no lo califica, claro. no debería llevar eso, digamos. Sí, deberían. Lo que pasa es que igualmente viene un poco relacionado a lo que vos preguntaste, yo también lo quería comentar. Yo ahora estoy participando en un juicio que se demostró la instigación al suicidio. Fue un juicio bastante conocido. Entonces el abogado querellante quiere demostrar, creo que se llama usted, autoría inmediata, transformarlo en un femicidio. Bueno, estamos en ese camino. ¿Pero ya se demostró? ¿Hay sentencia? ¿O está No, en no, eso? no. Está detenido y estamos en esa etapa. Entonces, el defensor pidió juicio por jurados. Entonces, el abogado me dice, espectacular. Le digo, no. Digo, es una catástrofe. Le digo, ¿cómo le explico yo a la gente que un tipo le dominó la cabeza a una mujer para que a distancia, mientras él la miraba por un celular, se suicide? Digo, lo perdés o lo perdemos. Entonces, hay veces que la estrategia de la selección es tremenda, porque vos por más que estés horas y horas y horas, si la gente no tiene un conocimiento mínimo, vos ya la verdad de inducción al suicidio no saben ni qué es. Te tenés que arrancar desde -10 y ojalá que no, pero para mí es un mucho perdido, porque le tenés que explicar desde lo más básico, en el lenguaje más llano posible, hasta lo más complejo, porque ni siquiera es que lo hizo por su propia voluntad, lo hizo por una voluntad ajena a ella. Entonces la salud mental también talla en eso. Muchas veces la estrategia define, porque yo le dije que yo voy, está todo bien, pero no lo veo, porque tenés que convencer a un montón de personas de que alguien se ahorcó
mientras otro le dominaba la voluntad a distancia. Todo comprobado, ¿eh? Pero ¿cómo se le hace comprender o dirigir? Digerir, perdón. Es difícil. Y lo de la salud mental, yo creo que sí, que es un bache enorme que hay. Enorme. Ese juicio en particular se suspendió ese día. Salió corriendo, se bajó, salió corriendo, gritando, golpeó la puerta y se fue. Y bueno, sí, tremendo. Moró. Bueno, ¿alguien más? Saldaño, quería preguntar. No, no, pero después lo contestó Vicky era con respecto a la registración de las preguntas, todo. Así que Bueno, si no hay más preguntas, pues aplaudimos.